difícil perdonar. Y esta lectura en Mateo 18, del 21 al 35, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pero para que entendamos esto, tenemos que saber el contexto de esta palabra. En el tiempo los judíos enseñaban que era permitido perdonar 3 veces. Eso es lo que enseñaban los judíos. Si alguien te insultaba, te decía cosas o actuaba contra ti, tú deberías perdonarlo, era tu deber. Si la persona te volvía a ofender o volvía a hacer cosas, lo debías perdonar, era tu deber. Si esta persona volvía a hacerlo 3 veces, en un acto de plena bondad, deberías perdonarlo. Pero óyeme bien, si después de esto te volvía a ofender, él se merecía tu rencor, tu odio y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, para Pedro, cuando habla con el Señor, traían roces siempre con Juan. Entonces viene y le pregunta: ¿deberemos perdonar a los que nos ofenden 7 veces? Porque 7 veces perdonar a una persona es mucho, se oye. Pero Jesús rompe el paradigma en Pedro, en la mente de Pedro y en la mente de nosotros. Le dice: no te digo 7, sino 70 veces 7. Muchos van a sacar la calculadora y decir: pues es tanto. No. Lo que el Señor le quería decir a Pedro: si tú eres mi discípulo, tienes que perdonar sin límite. O sea, siempre tienes que perdonar. Mire, yo le había dicho a Paola si iba a estar allá para que pusiera un video, pero lamentablemente no pudo venir. Pero mire, le voy a contar rápidamente esto. En el año 2003 había un asesino en serie que se llamaba Ridgway. El señor se llamaba Ridgway. En el Green River mató 48 personas en Seattle. Y esta persona no mostraba ninguna compasión por sus víctimas. Siempre las aventó al río, siempre las amortajó con su misma ropa, hizo destrozos con ellas después de que las violaba o sepa Dios lo que hacía, y las tiraba al río. Y él nunca mostró remordimiento por aquellas personas. Y se puede ver en el video que muestran la fachada de incivilidad que este hombre tiene cuando cae en llanto porque uno de nosotros, un hermano en Cristo, le dijo algo. Todos en la sala lo estaban para juzgarlo, para llevarlo a la pena capital, y le decían de todo: espero que tengas una muerte dolorosa, terrible, y muchas cosas más. Y otras señoras le dijeron de que se podría tener que pudrir en el infierno porque ahí es donde merecía estar. Y todo el mundo lo odiaba. Y este padre, el padre de una hija, ver al asesino de cara a cara con su asesino, y le dice: señor Ridgway, en mis creencias es muy difícil cumplirlas, pero Dios dice que debemos perdonar, y está perdonado. Ese hombre, ahí se le cayó toda la fachada de incivilidad que tenía, y ese hombre se empezó a llorar, viendo de que si a ya estando en el tiempo de que lo iban a matar por lo que había hecho, tal vez al otro lado de la muerte, iba a pensar de que si existía un Dios, el hijo de este Dios le había extendido perdón. Y a veces
dígame usted si aquí nosotros cuando nos hacen algo a nosotros ya es difícil perdonar. Ahora que le toquen a uno algo, a un ser de lo que uno ama, se hace aún una tarea más difícil de perdonar. Pero el Señor nos manda a perdonar. ¿Y cómo hacemos con esa parte de donde el Señor nos manda a perdonar? O sea, ¿qué trato le tenemos que dar a esa persona que nos ha ofendido, que nos ha agredido y que tal vez hasta ha habido algo mucho más consecuente como una muerte? Es bastante difícil. Y yo me ponía a pensar de que decía, bueno, el perdón duele, si no preguntémoselo a Jesús. Pero también me puse a pensar de que muchas de las veces nosotros le pedimos a Dios, sí, Señor, yo sé que lo tengo que perdonar cuando estamos en la intimidad con el Señor y decimos, sí, Señor, yo sé que lo tengo que perdonar, pero te pido que trates con Él. ¿Ha orado así alguna vez? La cuestión es de que cuando uno pide eso, el Señor le contesta a uno diciendo, yo sé que yo soy tu vengador y yo le voy a dar conforme a cada uno lo que les toca. Pero yo en ese momento le digo al Señor, no hablemos de venganza, porque esa palabra no, eso es lo que me estás pidiendo, dice el Señor. Aquí en el cielo se llama venganza, el pedir que trate con Él o que trate con ella. Si usted lo va a perdonar, lo tiene que perdonar de corazón, porque en el andar cristiano no hay medias tintas. Usted tiene que perdonar. Es el ofendido el que paga, es el ofendido el que tiene que perdonar. Es doloroso, duele, porque tiene uno que hacerlo, porque ese es el mandato del Señor. Por eso le dijo a Pedro, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, 400 y algo de veces las que tiene que perdonar a una sola persona. No, es sin límite. Sin límite a que eso suceda, ¿no? Yo estaba leyendo y decía, pero es que el miércoles pasado decíamos con la hermana Gloria, ¿recuerda, hermana, cuando decíamos de que si esa persona es hasta cristiano, ¿cómo podemos hacer en ese momento? Porque decía, hermana, es que a veces se le pasa por la mente a uno estrangularlo o hacerle cualquier otra cosa. Pero el Señor nos manda a perdonar. Y el perdonar, como digo, duele. Y si no perdona, fíjese que el versículo 35, me voy a ir hasta el final. Ese versículo yo hubiera querido arrancarlo de la Biblia. Y si usted no se ha metido con la Biblia, es porque no se la toma en serio. Pero ese versículo dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, quiere decir de que si yo no perdono a mi hermano, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Nos metemos en un gran lío con el Señor. Nos metemos en un problema grande con el Señor. Mire, no hace falta ser muy teólogo para saber de que cuando usted está con rencor, con odio, con otra persona, ese es como tomar veneno y queriendo que la otra persona se muera. Hasta los mismos doctores dicen de que el odio, el rencor, son las mayoría de causas de cáncer, úlceras y otras enfermedades en la piel. Entonces a nosotros no nos conviene ni siquiera tener rencor con alguien,
porque es como beber veneno para nosotros mismos, estar enojados o estar en rencor con alguien. Muchas veces uno dice a cómo le debe presentar su ofrenda a uno al Señor. Dice, ve y pídele perdón a tu hermano y presentas tu ofrenda. Y entonces, ¿cómo le va a decir usted? Oh no, Señor, pero es que a ese lo odio. Entonces el Señor no va a recibir su ofrenda. Y si dice también la palabra de Dios que si yo me enojo con mi esposa, el Señor no va a escuchar mi oración. Entonces, ¿cómo quiero que el Señor me escuche? ¿Cómo quiero que el Señor abra algo o diga algo a mi favor cuando yo no estoy haciendo lo que debo de hacer? En la palabra de Dios dice, en el 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A como uno no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdona la deuda. Ese rey se es semejante a Dios, y los dos consiervos somos nosotros. Nosotros no le podemos pagar al Señor todo lo que el Señor hizo por nosotros. Es imposible pagar la deuda. Pero el Señor, en su movido a misericordia, nos dio a su Hijo que murió en la cruz del Calvario para la redención de nosotros. Porque usted y yo no podíamos pagar la deuda. Y no podemos pagar la deuda. Entonces Él vino a morir, dio a su único Hijo para que alguien pagara la deuda. Y esto aquí dice también de que este consiervo, el otro hermano le debía a una deuda menor, y lo echó a la cárcel, no le perdonó. Y cuando no le perdona, entonces el rey dice que se enfureció tanto, se llenó de ira y lo echó a la cárcel y lo entregó a manos de verdugos. Entonces me imagino yo que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor también podría hacer eso con nosotros, echarnos a la cárcel a merced de verdugos. Pero muchos dirán, o muchos ya están escandalizados diciendo, no, pues que el Señor es bueno. Sí, el Señor es muy bueno, y Él va a ejecutar su justa venganza. Es su justa venganza, porque dice, yo pagaré, dice el Señor. Si usted no perdona, fíjese que yo decía, pero es que es difícil, a veces se hace tan difícil perdonar, pero muy difícil de perdonar. Mire, cuando yo tenía 16 años, nos llevaron a un retiro. Yo soy hijo de cristianos, yo nací en la iglesia, por lo tanto yo me consideraba que yo no tenía enemigos, que no tenía nadie que pudiera yo decir oponer o ser liberado por algo. Pero ya en la montaña con el pastor y todo, el pastor de los jóvenes, y dice, tienes que poner, o sea, tienes que decir quienes te han ofendido y todo eso. Y le digo, no, pues yo no tengo a nadie, yo soy hijo de cristianos, nací en la iglesia, ¿qué enemigos puedo tener? Pero dice el pastor, apúntalo. Y se trata de apuntar. Bueno, yo le dije, por obediencia voy a hacerlo. Y
Y me acuerdo que esa vez yo puse a mi papá. Dice, pues por alguna razón yo pensaba de que en mi corazón mi papá había fracasado como papá, en mi corazón. Y también puse a la maestra que me había hecho la vida imposible en las matemáticas. Y también puse a mi hermana que ya cuando había nacido ya me había hecho la vida imposible. Porque él de alguna manera pensaba de que mi mamá se había volteado más hacia ella y me había dejado a mí de lado. De alguna manera siempre hay algo en nuestro corazón que a veces no lo queremos admitir. Y yo estoy más que seguro y más convencido de que yo no creía en demonios, pero cuando usted empieza a liberar a esas personas y extenderles perdón, empiezan a salir esa clase de demonios fuera. Le digo que eso es real como si lo viví. Pero es nada más usted empieza a ser libre, muy libre, cuando empieza a extender el perdón. Si no, miremos en el caso ¿cómo se llama? Esteban. Esteban fue apedreado. Esteban fue molido a piedras. Pero ¿qué dijo Esteban? No dijo Esteban, oh mira Señor, manda fuego y destruye a esta gente que me está apedreando. Dijo, Señor, perdónales, ellos no saben lo que hacen. Perdónales sus ofensas. Quita de tu registro la ofensa contra mí. Y llámeme iluso si cuando Esteban estaba intercediendo por sus enemigos, llámeme iluso si no se estaba dando un gran avivamiento a los pies de un joven que se llamaba Saulo de Tarso. Cuando Esteban empezó a extender perdón a sus enemigos, más tarde íbamos a conocer a Saulo de Tarso como el apóstol Pablo. Entonces yo vengo y le hago la pregunta: si hoy en día empezamos a extender perdón a aquellos que nos ofenden, ¿por qué no vamos a dar un gran avivamiento y el Señor tenga misericordia sobre este pueblo y empiece a derramar bendición hasta que sobreabunde? Y aparte de eso, empezar a hacer nuevas personas que vengan y prediquen el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos extendido el perdón hacia otras personas. Porque a veces uno se considera que uno no debe perdonar a nadie, ¿verdad? Porque si nos ponemos a pensar de que si el Señor hubiera dicho, ¿por qué tuvo que mandar a su hijo a morir en la cruz? Si nosotros simple y sencillamente nos hubiera dicho, los perdono y ya. O cuando estaba siendo Jesucristo crucificado en la cruz, hubiera visto hacia abajo y hubiera dicho, los perdono. Pero no pudo ver hacia abajo, porque si hay gente que no lo estaba ni mirando y hay gente que estaba disfrutando con el hecho de que estaba él siendo crucificado. Entonces era como tirarle perlas a los cerdos. Esas preciosas palabras que dijo al Señor, le decía al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba siendo crucificado en ese momento, porque él hubiera podido llamar a una legión de ángeles que vinieran en su defensa, pero no lo hizo. Lo hizo por su pecado, por el mío, lo hizo porque él nos estaba extendiendo el perdón. Y hasta ese punto uno empieza a entender de que el perdón es doloroso, bien doloroso, porque si usted no perdona, tampoco va a ser perdonado. Y esta mañana yo decía, yo no sé, cuando estaba tocando Jonathan y decíamos las alabanzas y todo, la presencia del Señor se siente en este lugar. Se estaba sintiendo tan precioso y yo sé que todavía está el Señor en este lugar,
con su presencia, porque el Señor a veces nos quiere tocar, nos quiere perdonar de muchas cosas. Porque muchas veces dicen, no, ¿de qué me voy a perdonar si yo no me porté bien toda esta semana? Pero hay veces que con una mirada uno mata. O a veces que va uno por la calle y sale otro disparado con el carro y no sabiendo ni cuántas cosas pasaron por su mente, como decía hermana Gloria. Entonces uno dice, Señor, ¿qué pasó aquí? Es bastante difícil mantener nuestras creencias a veces con gente que no tiene sensibilidad pero uno como hijo de cristiano en el otro lado tiene uno que empezar a perdonar de esa forma, como el rey aquí dice que perdonó a su siervo y le anuló la deuda, pero no pudo hacer nada con su hermano, no pudo decirle sabes que te has perdonado también. A él lo acababan de perdonar y él no pudo extender perdón. Es bastante difícil. Y el versículo 35, ese sí se mete en un conflicto uno con el Señor, porque si lo dice aquí, así es, porque la palabra de Dios es verdadera y es creíble, porque es palabra de Dios. Y dirá, pero si es así, de que solo extiendo perdón y eso es todo, hay veces que mucha gente piensa de que el que predica, el que canta, ya tiene un grado de espiritualidad. Y ministra al pueblo, es lo máximo de la espiritualidad, y yo pienso que no, porque hay mucha gente que se sube aquí a los escenarios y que ni cristianos son, en muchos lados se mira, pero yo pienso de que cuando usted le empieza a extender perdón a alguien es cuando uno está en la cima de la espiritualidad, porque uno va a perdonar como Cristo perdonó, porque si usted no perdona como Cristo, no sé cómo le vaya a ir. Y esa es la realidad, la Biblia lo dice, no lo digo yo. Porque realmente, como les digo, Cristo podía haber visto abajo y digo, los perdono, pero nadie estaba escuchando. Realmente nadie le estaba poniendo atención en ese momento. Entonces, uno, si él fue capaz de que le pidió al Padre por nosotros, Esteban intercedió también por los amigos, por los malhechores que le estaban apedreando. Entonces el extender perdón, eso lo empieza a liberar a uno. Y tal vez el Señor quiere que en la iglesia nosotros nos extendamos perdón unos a otros. Porque dígame usted que a veces, aunque sea una mala mirada, cuando usted entra a la iglesia, ya le hizo el día mal al otro. O el otro está pensando, ahora qué hice, o qué le pasó, por qué hice esto. Y a veces es necesario extender perdón. A veces es necesario que nos perdonemos los unos a los otros y intercedamos los unos por los otros. Porque imagínense que le dijo la intersección de Cristo con el Padre para nosotros. La intercesión de Esteban al Padre por los que le estaban haciendo daño. ¿Y qué tal si nosotros empezamos a pedirnos perdón unos a otros? Empezamos a ser liberados de muchas cosas. Quería llamar a Génesis y a Andrea. Voy a mostrarles una cosa
Esto tal vez ya lo vieron en algún lado, pero se me hizo en el tiempo de los romanos. Ellos, vamos acá, ellos hicieron muchas formas de tortura y ellos también inventaron la cruz donde fue crucificado Cristo. Pónganse unos. Y esto que voy a hacer ahorita es cuando los romanos encontraban a una gente culpable o un asesino, lo que hacían era que con alambres de púas los pegaban juntos a su ofensor y los echaban en un hoyo. Hacían esto. Los llenaban todos de alambres de púas, al asesino con su muerto, para que los pinchos que estaban penetrando el cuerpo del muerto y el cuerpo del asesino se compenetraran. Y eso es cuando estos se iban muriendo lentamente, pero con carga, mucho. Era demasiado aquello. Él se iba a morir, pero con su ofensor. Y ahora, en el nombre de Cristo, venimos esta mañana diciendo: perdona, libera, y pasa esto, ¿verdad? Vean, empieza a liberarlo. Y los libera, porque el perdón libera. El perdón libera. ¿Por qué? Porque ya no va a estar más a la víctima. Por eso dice que cuando usted no perdona a alguien, está pegado al que le hizo daño, pero lo trae tanto en sí que no piensa. Es tan fuerte lo que trae uno, que ese va a pensar, esa cosa va a violar la mente de día y de noche. Va a pensar cómo hacerle daño a la otra persona cuando usted tiene una ofensa con alguien y no la perdona. Le va a crear conflicto en su mente todo el tiempo. Va a traer ese de decir, porque no lo quiero perdonar, lo odio, esto y el otro, y hace una forma que uno se está tragando ese veneno. Uno no lo mira, pero uno se está tragando ese veneno. ¿Se acuerdan, hermana Gloria, que decíamos que si la persona hacía algo, uno quisiera estrangularlo? Eso pasaba por la mente. Y eso, cuando usted no le extiende el perdón a esa persona, viola su mente de día y de noche, y usted está fantaseando cómo poderle hacer daño a esa persona que lo ofendió. Y aquí, en esta iglesia, desde el último de allá hasta el primero de acá, tenemos algo en común: un enemigo, siempre un enemigo en común. Pero podemos hacer algo, podemos perdonar, podemos extender perdón, podemos liberarnos de esa carga, porque es una carga. Mire, yo voy siempre a tomar café cuando me voy muy temprano. Yo paso a un lugar a tomar un café, y en ese lugar un día se reventó la tubería, y todo el lugar se llenó de agua y todo eso. Pero esa ¿cómo se llama? Esa pipa no pertenecía al lugar. Entonces se dañaron muchas cosas. Pero esta gente quiso llevar al ayuntamiento, a la ciudad, a corte. Y cuando eso sucede, no le va a ganar uno a la ciudad. La ciudad empezó a darle la pelotita al otro y al otro y al otro, y total de que pues nunca, después de 3 años o más de 3 años, todavía estaban en conflicto. Las personas que se llevaron al juicio se miraban tan mal,
se miraban por dentro, se miraban llenos de amargura, de odio, porque nadie lo solucionó el problema. Entonces era mejor dejarlo así, ni se le dañaba a uno. Esas personas cuando lo atendían a usted se miraban pero radiantes, y no eran cristianos, pero se miraban radiantes. Pero en este momento, después de todo esto, se miraban mal, se estaban muriendo en vida. Es lo mismo que estábamos haciendo en la reflexión del soldado, de los romanos, lo que hacían con su ofensor. El asesino se iba con el muerto hasta morirse. Entonces, si uno no libera eso, uno tiene que extender el perdón para ser liberado uno y ser liberado así como el Señor nos liberó de muchas cosas, porque nosotros merecíamos la muerte eterna, porque habíamos pecado con el Señor, y Él extendió sus brazos y dijo, perdonados. Pero no nos dijo a nosotros, le dijo al Padre que nos perdonara. Esa fue una gran diferencia. Es bastante, a mí me conmueve mucho el extender perdón, porque yo tuve un conflicto con mi papá. Es algo que yo lo llevaba dentro. Hasta que hablé con él, yo pude ser tal vez liberado de ese mal pensamiento. Porque yo por eso le digo que cuando yo escribí eso, decía, mi papá, de alguna forma, pensé que había fracasado como papá, pero no lo había entendido hasta que platiqué con él y lo logré entender. Pero el extender el perdón, eso ayuda a muchos, nos ayuda a liberarnos de toda clase de atadura que uno trae. En esta mañana le invito, mi hermano, si usted quiere extender perdón a alguien, yo le invito a que se ponga de pie, y si quiere venir aquí al altar, hágalo. Es maravilloso saber de que el Señor puede liberar nuestro corazón de cualquier yugo que traigamos cargando, no solamente de hoy, del hermano que nos ofendió ayer, sino hay veces que andamos cargando cruces desde cuando éramos niños. Lo que yo le decía que había puesto hasta mi hermana, porque yo pensé que mi mamá ya se había ido más con mi hermana que conmigo, y te digo ahora, perdón. Amén. Yo no sé si alguien más quiere venir aquí al altar, y si no, desde ahí pongámonos de pie, y quiero orar. Amante Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por esta meditación, Padre Santo. Señor, sé que tú estás aquí. Tú, Señor, estás con los brazos abiertos, Padre, para extender perdón, Señor. Y yo, Padre, soy el primero en decirte, Señor, que perdones por todos mis errores, por todos mis errores que he cometido durante toda mi vida, Señor. Y Padre, te pido, Señor, que si he ofendido a alguien, Señor, pido perdón. Y si me hago ofendido, Señor, también extiendo perdón, Señor, para las personas que me han ofendido, y los libero, Señor, de esa culpa y de esa carga, porque prefiero, Señor, ser seducido por tu presencia que por ver a mi enemigo castigado. Gracias, Señor,
Porque sé que más de alguno aquí, Señor, también ha extendido perdón, Señor. Aunque no haya venido al altar, Padre Santo, pero sabemos, Señor, que tenemos un enemigo en común, Señor. Y extendemos perdón, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor, porque siempre te ha ofendido y tu misericordia siempre ha llegado. Gracias, Señor, por perdonarnos al límite. Como Pedro dijo, perdonamos 7 y tú rompiste el paradigma, Señor, y dijiste sin límites, si quieres ser mi discípulo, si quieres que yo los perdone, tienes que extender perdón. Gracias, Padre. Gracias, Señor.